Prepárate para una inmersión en un misterio que te dejará pensando mucho después de que terminemos. Hoy nos adentramos en la Galicia del siglo XIX, una tierra de brumas, de bosques espesos y de relatos que se susurraban junto al fuego en las noches de invierno. Vamos a entrañar la historia de Manuel Blanco Romasanta, un hombre que confesó ser el hombre lobo de Yayes. Un caso que ha cautivado la imaginación popular durante siglos, Era realmente un hombre maldito, transformado en bestia. con un astuto asesino que se escudó en las supersticiones de la época. Utilizando extractos de la página de Wikipedia en español sobre Romasanta, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este enigma. Lo que me intriga desde el principio es que su vida comienza envuelta en misterio. Nació como Manuela en 1809 y fue considerado mujer hasta los 8 años. ¿Qué sucedió realmente durante esos primeros años? Las fuentes no lo aclaran. Pero ya desde su infancia, Romasanta parece moverse entre dos mundos, entre dos identidades. Es fascinante, ¿verdad? Esa ambigüedad inicial parece ser un presagio de la doble vida que llevaría más adelante. Y lo que es aún más sorprendente es que después de esa infancia tan peculiar, Romasanta lleva una vida aparentemente normal. Aprende el oficio de sastre, se casa. Sí, una vida común hasta que la muerte de su esposa marca un punto de inflexión. Aunque no hay pruebas que lo vinculen a su muerte, es a partir de este momento que Romasanta abandona su hogar y se convierte en vendedor ambulante. Un oficio que le otorgaba una libertad de movimiento casi absoluta, ¿no te parece? Piensa en la Galicia rural de aquella época. Caminos solitarios, aldeas aisladas, una red de senderos que se perdían en la espesura del bosque. El escenario perfecto para que la leyenda del hombre lobo comenzara a tomar forma. Exacto, y es precisamente en este contexto, mientras Romasanta recorría los caminos como vendedor, que se produce la primera acusación formal en su contra. En 1844 se le acusa del asesinato del alguacil de León. Un crimen que ya revela la astucia y la capacidad de supervivencia de Romasanta. Condenado a 10 años de prisión, logra escapar y se refugia en un pueblo abandonado, viviendo como un ermitaño durante un tiempo. Es increíble cómo escapa, ¿verdad? Como si supiera moverse entre las sombras, desaparecer y reaparecer a voluntad. Y lo hace bajo una nueva identidad, como Antonio Gómez estableciéndose en Rebordechao. Y fíjate en este detalle. En Rebordechao, Romasanta se gana especialmente la confianza de las mujeres. Algunos testimonios de la época lo describen como afeminado. ¿Crees que esa percepción pudo influir en su forma de acercarse a sus víctimas? De ganarse su confianza. Es una pregunta inquietante. Romasanta, el hombre que se presentaba como amigo, confidente, protector, acabaría revelando un rostro mucho más siniestro. Las fuentes confirman que asesinó al menos a 13 mujeres y niños durante este periodo. Y lo escalofriante es que no se limitaba a asesinar. Enviaba cartas a las familias de sus víctimas, inventando historias para justificar su ausencia. Era como si quisiera prolongar su control sobre ellas, incluso después de la muerte. Un macabro juego de marionetas, ¿verdad? Manejando los hilos del destino de sus víctimas desde la oscuridad. Y hay un elemento que aún añade más misterio, más horror a esta historia. El ungüento que Romasanta elaboraba. Sí, se rumoreaba que estaba hecho de grasa humana. Un detalle que, aunque no se ha podido confirmar, contribuyó a alimentar la leyenda del hombre lobo. ¿Crees que era realmente grasa humana? ¿O era solo un macabro rumor para infundir más terror? ¿Qué nos dice este detalle sobre la mente de Romasanta? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que es innegable es que este elemento añade una nueva capa de oscuridad, de perversidad a la historia de Romasanta, y nos lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde era capaz de llegar para ocultar sus crímenes? Una pregunta que nos deja con la inquietud en el estómago, con ganas de seguir indagando las sombras de esta historia. Y lo haremos, desvelando los detalles del juicio de Romasanta. Un juicio que, como verás, está lleno de giros inesperados, y que nos obligará a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre ese personaje. Y llegamos al juicio, el momento en que Romasanta tiene que enfrentarse a sus crímenes. Imagina la escena. Allariz, 1852. Un tribunal abarrotado, la expectación en el ambiente. Y en el centro de todo, Manuel Blanco Romasanta, acusado de una serie de asesinatos atroces. Un escenario digno de una novela gótica, ¿no? Y en este punto uno esperaría una confesión llena de remordimientos, una súplica de clemencia. Pero lo que ocurre es algo totalmente inesperado. Romasanta confiesa, sí, pero con una justificación que deja a todos atónitos. Afirma ser víctima de una maldición que lo transforma en lobo. La defensa de la licantropía. Un giro argumental que nadie se esperaba. En pleno siglo XIX, ante un tribunal, un hombre se declara culpable de asesinato, pero alega que no era él mismo, que estaba bajo el influjo de una fuerza sobrenatural que lo convertía en bestia. ¿Cómo reaccionaron los jueces ante semejante declaración? Imagino que debieron pensar que se enfrentaban a un loco. A un charlatán. La reacción inicial fue de incredulidad, por supuesto. Pero Romasanta no era ningún necio. Su relato estaba tan bien construido, tan lleno de detalles vívidos, que logró sembrar la duda en la mente de algunos. Describía con precisión su transformación.
las convulsiones, la sensación de su cuerpo cubierto de pelo, el afilamiento de sus dientes y garras. Incluso afirmaba haber conocido a otros hombres lobo durante sus andanzas nocturnas. Es escalofriante, ¿verdad? Un hombre que se cree transformado en bestia, que describe sus crímenes como si fueran impulsados por un instinto animal. ¿Realmente creía en lo que decía o era una estrategia para eludir la justicia? Esa es la gran pregunta. Roma Santa era un hombre inteligente, manipulador, capaz de tejer una red de engaños. Pero también es cierto que en la España rural del siglo XIX, las supersticiones estaban profundamente arraigadas en la cultura popular. Las historias de hombres lobo, de criaturas que acechaban en la oscuridad, formaban parte del imaginario colectivo. Es como si Roma Santa hubiera sabido aprovechar ese miedo ancestral, a lo sobrenatural, a lo desconocido, para construir su defensa. Exactamente, jugó con las creencias de la época, con la ambigüedad entre la realidad y la ficción, y aunque el tribunal finalmente lo declaró culpable y lo sentenció a muerte, su caso dio un giro inesperado, gracias a la intervención de un hipnólogo francés. Así, el hipnólogo. Un personaje que parece sacado de una película de misterio. ¿Qué papel jugó en la historia de Roma Santa? Fascinado por el caso, este hipnólogo se convenció de que Roma Santa sufría de licantropía clínica, una condición mental que, según él, explicaba sus crímenes. Escribió al ministro de Gracia y Justicia pidiendo que se le permitiera hipnotizar a Roma Santa antes de la ejecución. Un giro digno de una novela de misterio, ¿no? ¿Y qué sucedió? Le permitieron hipnotizarlo. No solo eso, sino que la reina Isabel II, intrigada por el caso, solicitó al Tribunal Supremo que lo revisara. Y finalmente la pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua. Increíble. De condenado a muerte a prisionero, gracias a la intervención de un hipnólogo y de la propia reina. ¿Crees que Isabel II realmente creyó en la licantropía? ¿O simplemente sintió compasión por Roma Santa? Es difícil saberlo. Lo que es innegable es que el caso de Roma Santa, con su mezcla de realidad y ficción, de crimen y misterio, despertó la curiosidad de la sociedad española, incluso de la propia reina. Y esa curiosidad, esa fascinación por lo inexplicable, se ha mantenido viva hasta nuestros días. Roma Santa, el hombre lobo de Allariz, sigue siendo un enigma, que nos invita a reflexionar sobre los límites de la razón, sobre la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Y no olvidemos que detrás de la leyenda, detrás del mito del hombre lobo, hay una tragedia real, la de las víctimas y sus familias, que nunca obtuvieron justicia plena. Es curioso cómo un caso con tantos elementos tan escabrosos puede despertar también tanta fascinación. Al final, ¿qué nos atrapa tanto de la historia de Roma Santa? Será el misterio de su transformación, la ambigüedad de sus motivaciones. Quizás sea esa lucha interna que parece haber vivido. Por un lado tenemos al hombre aparentemente normal, el sastre, el vendedor, el que se integraba en las comunidades. Y por otro al monstruo que acechaba en las sombras, el que era capaz de arrebatar vidas sin remordimiento. ¿Cómo convivían esas dos caras en una misma persona? Y si realmente sufría de licantropía, ¿dónde termina la responsabilidad del hombre? Y empieza la de la bestia. ¿Era consciente de sus actos o actuaba movido por un instinto salvaje que no podía controlar? Las fuentes nos muestran un Roma Santa calculador, meticuloso en sus crímenes. Enviaba cartas, creaba coartadas. Claro. ¿Es eso compatible con la imagen de un hombre dominado por una fuerza irracional? Es un enigma que nos deja con más preguntas que respuestas. Pero quizás esa sea la clave de su perduración en el imaginario colectivo. Roma Santa nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestros propios miedos, nuestras propias sombras. Y a cuestionar también los límites de nuestro conocimiento. En el siglo XIX, la ciencia apenas comenzaba a explorar los misterios de la mente humana. ¿Era la licantropía una enfermedad real o una superstición? ¿Hasta qué punto influyeron las creencias populares en el desarrollo del caso? Es interesante cómo el caso de Roma Santa pone de manifiesto esa tensión entre la razón y la superstición, entre la ciencia y la creencia popular. Una tensión que de alguna manera sigue presente en nuestros días. Sin duda, aunque la ciencia ha avanzado mucho en la comprensión de la mente humana, aún hay muchos misterios por resolver. Y quizás, en algún rincón de nuestro subconsciente, esa fascinación por lo inexplicable, por lo monstruoso, sigue latente. Y así termina nuestra inmersión en la historia de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Allariz. Un personaje envuelto en sombras, que nos deja con la inquietante sensación de que la realidad puede ser mucho más compleja, mucho más terrible de lo que podemos imaginar. Un caso que nos recuerda que la línea que separa al hombre de la bestia, a la razón de la locura, es a veces tan delgada que puede romperse con un simple susurro del viento. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el bien y el mal, sobre los límites de nuestro conocimiento. Y sobre todo, a mantener viva la llama de la curiosidad,
esa que nos empuja a explorar los rincones más oscuros de la historia y a buscar respuestas a las preguntas que nos inquietan.